Isten hozta önöket, szeretettel köszöntünk mindenkit. Les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Eucarístico Internacional, esta vez aquí en un expo. Soy el moderador por parte de la Secretaría General y también radiolocutor de Radio Húngara. Azt mondja, menj. El amor ordena vete, la Eucaristía y la vida cristiana. Animamos a todos a ceder durante la próxima hora a esta llamada y acudir a la presentación de Mary Haley. La teóloga es una de las 3 primeras mujeres que forman parte de la Pontificia Comisión Bíblica. Fue nombrada por el Papa Francisco en 2014. Welcome everyone on the second day of the International Eucharistic Congress. This time here. Una vez más, el moderador está dando la bienvenida a los asistentes en inglés. Catholic Radio. Love says go. The Eucharist and the Christian life. Mary Haley is one of the first 3 women ever to serve on the Pontifical Biblical Commission. She was appointed to this commission in 2014 by Pope Francis. Please welcome Mary Haley. Thank you. Good afternoon. Buenas tardes. Praise be Jesus Christ. Alabado sea el Todopoderoso. Welcome to this workshop. Les damos la How bienvenida many a of este you taller. are from ¿Cuántos Hungary? de ustedes son de Hungría? Okay, a few of you. How many of you Un are número from muy another country? alto. ¿De otros países? Praise God. Welcome to all of you. I'm Les so doy la happy and honored bienvenida. to be here. Me siento I heard sumamente that some people feliz think que the topic of estén my workshop tantos is aquí. women in the church. And that's not the topic I'm speaking El about, objetivo de este but if I have taller time y su at the end, I will say título something about that as well. podría ser en teoría The el topic of papel my que workshop desempeñan las mujeres en la is iglesia, pero si nos da tiempo para ello, Love entonces Says Go. volveré sobre la cuestión. The Eucharist En realidad, and el the título que Christian life. lleva esta ponencia I'd like to begin with a prayer. es In the name of the Father, and of the el Son, and of the Holy ordenamiento. Spirit. Amen. Vete y Heavenly vamos a Father, rezar en nombre del Padre, we Hijo thank y you for this Espíritu Santo. beautiful Padre event Celestial, te damos this las city of gracias Budapest, por este of maravilloso Europe. acontecimiento And we en ask you, Budapest, Father, to corazón de send Europa, your Holy Spirit y upon te us, rogamos, nuestro Padre, que to nos fill our envíes hearts tu give Espíritu each one Santo, of nos us colmes de tu Espíritu new Santo, que revelation colmes of who nuestros you corazones that you desire for y us. manifiestes a ti mismo y Father, we tu pray voluntad para que sepamos that you lo would que quieres de increase nosotros. in our hearts Rezamos, Padre nuestro, the gift para of que crezcas en nuestros Eucharistic corazones amazement. That we would be amazed el don at what you de have la done for us. Eucaristía y que nos asombre lo And que that has we hecho would por be nosotros. awakened in faith to go out into Y the world te rogamos que nos ayudes a despertarnos a una nueva fe, de manera que podamos salir al mundo exterior y podamos compartir este don que nos has dado con los demás. Mary, star of Todo eso evangelization, pray for te us. lo pedimos en In the name of nombre the del Father, and of the Padre. Son, and of the Holy María reza por Amen. nosotros en nombre del Padre, del Hijo y Well, del before I Espíritu begin, Santo. Amén. I have to Antes first de make a empezar, confession that I have debo stolen the hacerles title una of my talk. confesión. Love Says Se trata de lo Go. siguiente. From a wonderful El book orden, el título de mi by my ponencia friend viene Jason Chin, de un who maravilloso is an libro. American Protestant Se trata charismatic del autor Jason and Chin, que founder es of un líder Love carismático Says Go protestante y Ministries. fundador del Now, he movimiento didn't Love Says intend it Go. this way, but I Aunque think that él no lo phrase, decía con ese "Love propósito, says yo go", creo que esta breve beautifully sums frase up pues the resume whole muy purpose bien of the la Eucharist. finalidad de lo que es The very la word Eucaristía. Mass
comes from the Pues, Latin como es bien phrase sabido, la palabra spoken by the misa priest at the end of the liturgy. viene de la frase en latín que el sacerdote dice al final de la liturgia, Missa est, ite missa est, which tal como means, lo hemos escuchado "Go, esta mañana, que she quiere is decir, sent." idos, tenéis una misión. The church. That means Pero us. ¿a quién va All dirigido of us, todo eso? members Se trata of the pues de church, la iglesia, por are supuesto, sent es into the decir, world to share a with todos it the gift that we have los que received. somos enviados al mundo In the para Eucharist, compartir el don We receive que se nos ha ofrecido. love. We En la receive Eucaristía encontramos el amor divino, inexhaustible el amor love of God inagotable that was incondicional de Dios, of his son Jesus. We receive it into derramado our en la hearts, pasión into our very y muerte de flesh. Jesucristo en nuestros corazones y cuerpos. It's not static, Este amor no es estático, it is dynamic. sino está lleno de energía divina Energy that propels que nos impulsa us outward a salir a un mundo that desperately needs that love. que lo necesita desesperadamente. The love of Christ, Pues como escribió San Pablo, because we are nos convinced impulsa el amor de Cristo porque estamos convencidos de que el hombre murió por todos. El amor dice, vete. So the ultimate purpose of the Eucharist, and the Así, ultimate en purpose of every resumidas Mass cuentas, el objetivo de la Eucaristía y de cada misa every one of us a la is a cual missionary. asistimos es la misión. Ite missa est. En este sentido, todos somos In the United misioneros. States, Ite There are missa some est. churches that En Estados have Unidos signs posted at the exits to the parking lot, hay iglesias so that when que you tienen leave the carteles church colocados a la on salida Sunday del morning, aparcamiento you see these signs para que en that cada say, ocasión los fieles "You are puedan now verlos cuando entering salen de la mission iglesia territory." el domingo por la mañana. They have the right idea. Dicen los letreros, ahora entras en el espacio de You misiones. are Esta es entering una buena mission idea. territory. Cada vez que salimos de recinto, pues entramos en otra zona. Of the life En la of Eucaristía Jesus is made present to us. tenemos ante nosotros toda la transubstanciación de Cristo. All-powerful, Jesús, el Hijo de Dios, became el nothing glorioso, se for us. despojó Emptied de su himself gloria of his divina, glory. He entered fully y into this world. luego entró de lleno en este mundo con todas sus alegrías, sufrimientos y cargas. Entered right into our life, and then he gave his Luego, own body to be broken, Entregó su and his propio own blood to cuerpo be poured out, para ser partido y su sangre para ser derramada, so that we might a be fin de saved que and pudiéramos raised ser up to share in redimidos, God's own life forever. curados y resucitados Every time para que pudiéramos compartir su vida divina. we are taken up into this Cada vez reality, que asistimos a la misa, the one who emptied himself, Jesús we are caught se up manifiesta into ante nuestros it, so ojos that we can then en extend el it proceso de so that the Eucharist despojarse de su gloria y entramos en la realidad de Cristo para poder extenderla al mundo. to live a Eucharistic En este life. sentido, la finalidad de la Eucaristía es dar un programa a toda nuestra vida. Si leemos atentamente los Evangelios, Truth in a hidden way. descubriremos que revelan esta verdad de forma oculta. Describe numerous meals that Los Jesus Evangelios ate describen muchas with his comidas disciples, en las que sometimes Jesús with his comió friends, like con Martha sus and discípulos, amigos Lazarus, como María y Marta, sometimes with the los Pharisees, fariseos, los Mary, sometimes pecadores, with sinners and tax collectors. o en muchos casos con los In each recaudadores one de of the impuestos. meals that Jesus ate in the Gospels, each A su one manera, leads up to estas and sheds comidas light on the climactic meal in the señalan el Gospel, camino the Last Supper. hacia la comida culminante de la vida de Jesús, a saber, la última cena. Eucharist.
donde instituyó la Eucaristía. De manera oculta, estas ocasiones nos enseñan lo que significa vivir una vida eucarística. Me gustaría centrarme en dos comidas del Evangelio en particular. En primer lugar, la alimentación de los 5.000, el pasaje encontrado en Marcos, la multiplicación de los panes y los peces y luego las bodas de Caná. Vamos a ver ambos pasajes con mayor detalle. Pues tratemos de imaginarnos todo este escenario. Jesús, durante su ministerio terrenal, se corrió la voz de que esta persona de Nazaret sanaba a los enfermos y pues decía cosas increíbles, por lo que grandes multitudes se reunieron a su alrededor. Nos podemos imaginar las dimensiones de esa muchedumbre. Entre esa gente había pues familias campesinas, muy humildes, recaudadores de impuestos, prostitutas y otras personas de mala reputación. Muchos de ellos eran físicamente defectuosos o estaban enfermos. Algunos iban en harapos, otros tenían problemas mentales, o estaban solitarios, o sencillamente algunos no olían bien. Es decir, estamos ante una muchedumbre sumamente variada. Entonces, Jesús intentaba retirarse con sus discípulos para poder descansar por fin, pero la multitud lo siguió, y cuando Jesús vio a la multitud, se sintió molesto. Surge la pregunta. No, todo lo contrario, pudiera haberlo sido por tener la intención de retirarse para descansar. Todo lo contrario, al ver a la multitud, su corazón se afligió porque eran como ovejas sin pastor, dice el pasaje bíblico. Jesús después dio una reacción profundamente física. Se le hizo un nudo en el estómago de compasión, que es la acepción literal de la palabra griega original. O sea, que dio una reacción visceral. Según Marcos, la respuesta de Jesús a la necesidad que reconoció compasivamente fue enseñarles muchas cosas. En cambio, Mateo lo describe curando a los enfermos, mientras que en Lucas vemos que enseñó y curó. Pero volviendo a lo de Marcos, ahí pues lo que vemos es que estuvo enseñando a la muchedumbre porque sentía o intuyó que lo que más necesitaban era la verdad, es decir, anhelaban el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y es algo que podían conseguir escuchando sus palabras. Como profetizó Amós, enviaré hambre a la tierra para que escuchen la palabra del Señor. La gente estaba hambrienta del evangelio que Jesús predicaba. La buena noticia del perdón de los pecados y del reino hecho carne en Jesús. Y lo mismo ocurre hoy con tantas personas que nos rodean. También ellas tienen hambre de conocer a Dios. La gente pasando por la calle puede parecer exitosa y rica, pero si tuviéramos ojos espirituales de rayos X, podríamos ver que en realidad tienen barrigas gordas y brazos y piernas como palos. Son como niños que pasan hambre, padecen de una hambruna.
Some Catholics. son hambrientos de la palabra de Dios y lo mismo vale para un gran número de católicos que van a la misa con frecuencia porque no conocen bien a la persona que toman durante la misa. Es decir, al final de este largo día de la enseñanza, durante el cual Jesús satisfizo esta profunda hambre espiritual, los discípulos decidieron que debían ayudarle a pensar en términos prácticos. Le dijeron lo siguiente: Señor, no, porque pensaron que se trataba de una persona muy espiritual, descendida desde las nubes, que no entendía nada de las cosas terrenales. Le dijeron: Señor, esta es una región abandonada, ya es tarde, que se vayan para que puedan ir a las granjas y pueblos de la región a comprar comida. En otras palabras, dejar que las ovejas que se valgan por sí mismas. As if ¿No? Este es el significado de este mensaje, como si al abandonar a Jesús la gente obtuviera algo que no pudiera obtener de él. the disciples don't Entonces, really understand what's Es happening. una cosa muy frecuente, recurrente en la Biblia, ¿no? Que los discípulos no entienden perfectamente lo que está pasando, pero Jesús dio una respuesta sencilla: dales de comer vosotros. Dadles de comer vosotros. Los discípulos estaban un poco aturdidos. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Are you expecting us to ¿Esperas que nos gastemos 8 months of wages 8 worth of meses de bread? nuestro sueldo para And alimentar somehow the money to a la pay for it, to feed multitud this crowd, comprando Jesus? pan? The ¿Es eso lo que nos disciples espera, were actually Señor? a little bit sarcastic with Jesus. No se trata de una reacción un tanto sarcástica. That this whole Irónica. scenario was a lesson for them. Sin embargo, Jesús sabía que podría aleccionar a los apóstoles y los apóstoles podrían aprovechar lo aprendido durante su propio ministerio. I don't have what it takes. ¿Cuántas veces pensamos, Señor, no tengo lo que hace falta para satisfacer las necesidades de las personas que encuentro? Satisfy ¿Cómo podría yo satisfacer su hambre espiritual or their need o for healing, su necesidad de curación o su necesidad de comida, de refugio y de ropa? or even their O need for simplemente compassion su necesidad de tener compasión, amor y comprensión. Es que tengo incluso mis problemas para poder ser paciente con mi propia familia. A veces ni siquiera puedo levantarme por la mañana. Jesus said to his disciples, Jesús "What have you le got?" dice a los discípulos, les pregunta, ¿qué tenéis? Ve a ver, They answered, idos a ver. Ellos responden, tenemos 5 panes y 2 peces, 2 pescados. En otras palabras, they're thinking to Jesus, dice que nothing. no tenemos nada. But in the hands of Jesus, Sin embargo, en las manos de Jesús, esto pequeño que lo toma he takes it, se convierte en algo grande. Lo bendice, lo parte back to them. y se lo da de vuelta para que lo distribuyan. And all of a sudden, Y enseguida, de repente, la hambre de los 5,000, 1,000 people. quizás de 20,000 personas, queda satisfecho. Is revealing a secret Jesús revela con esto un secreto, un misterio. about how little you have. No debéis preocuparos por disponer de pocas cosas. Sin embargo, tenéis que venir a mí The inadequate, y meager vamos a resources los recursos insuficientes y escasos que tenéis. Dejadme a mí, fill you. traedlo a mí Jesus says, "Let me y dejadme satisfy que you. os llene, que os satisfaga, que os ame, que multiplique lo que tenéis. Y entonces debéis compartirlo. Jesus says, Vosotros, dice Jesús, ustedes son mi respuesta
al hambre espiritual de este mundo, al hambre del mundo. You Ustedes son mi respuesta. let your heart be moved Que dejen with the compassion. conmover sus corazones con la compasión de mi corazón, como mi corazón fue conmovido con la compasión. Sois la respuesta para el hambre espiritual de este mundo. We give away. Cuando conocemos este secreto, cuanto más distribuimos sin contar el coste, más y mucho más recibimos de vuelta de Dios y se multiplicará y siempre será suficiente, porque el amor es infinito y se ha vaciado por nosotros este amor infinito. Dales de comer, ustedes deben darles de comer. Esta es la misión de Jesús para todos sus discípulos hasta el final de los tiempos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús aquí? Son 10. Anyone else? ¿Alguien más es discípulo? ¿Se considera si todavía no es discípulo de Jesús? Entonces, a lo largo de este congreso eucarístico, que terminan siendo discípulos de Jesús, entonces otra vez, ¿quién se siente discípulo de Jesús? Bueno, gracias a Dios, ya somos más. He's telling you, Lo que nos dice Jesús, que ustedes son la respuesta. Mi respuesta son ustedes para el hambre espiritual del mundo. Eucharistic life. Y esta es la base de la vida eucarística. That my Pienso parents en knew una mujer some llamada years ago. Her name was Loretta. Loretta, que mis padres conocieron hace un par de años. Loretta era una mujer de un matrimonio mixto y creció en circunstancias difíciles en un barrio difícil de Steubenville, en los Estados Unidos. One day when Loretta Y was un about día, 14 years cuando old, tenía she más o was menos walking 14 down the años, street pasaba by the junto Catholic church. a una iglesia And she saw católica that the por la door was calle open. y vio que la She had puerta never estaba been in a Catholic abierta. church. Nunca antes había estado en ninguna iglesia católica. Algo le atrajo misteriosamente a entrar y en su interior se sintió colmado por la presencia de Dios. Se quedó mucho tiempo y después se sintió una paz en su alma. Y después de esta experiencia empezó a ir a misa. No sabía nada sobre misas, no tenía religión, no era católica, pero empezó a visitar a las misas y ella sola, a los 14 años, se convirtió, se hizo católica por sí misma. Años más tarde, ya siendo una persona mayor, empezó a acoger a niños en su hogar. Primero 2 de sus propios nietos acogió, luego un niño que rescató de la calle cuando su madre lo estaba agrediendo. Y luego vinieron otros. Y al cabo de un tiempo quedó claro que los niños que vivían con Loretta se desarrollaban estupendamente. Era estricta con ellos, pero sabían que ella los amaba. Incluso la Agencia de Bienestar Infantil y la policía empezaron a enviarle niños abandonados o maltratados para recibir cuidado. Hubo un tiempo en el que cuidó incluso 17 niños, ella sola. Y le gustaba contar esta historia, que un día tenía que enseñar a ir al baño a 9 niños a la vez. 9 niños empezando a dejar los pañales. Todos los domingos llevaba a sus niños a la iglesia católica y llenaba 2 bancos con ellos en la iglesia. Loretta era tan pobre que a veces por la noche tenía que desenroscar la bombilla del salón para subirla al dormitorio y enroscarla allí. También padecía una enfermedad cardíaca, tenía diabetes.
De hecho, ella misma necesitaba que alguien la cuidara. Sin embargo, de alguna manera, se las arregló para alimentar, vestir, amar, criar a estos niños, a todos estos. Con el tiempo, Loretta acogió a más de 100 niños, algunos temporalmente y otros hasta que llegaron a la edad adulta. Muchos de ellos se convirtieron en adultos bien educados y bien situados, prósperos. Loretta murió hace 5 años y el último hijo que crió acaba de entrar recientemente en la universidad. ¿De dónde sacó esta mujer los recursos para mantener a tantos niños cuando ella misma tenía tan poco? Ella encontró el amor divino. Ella permitió al Señor ser la fuente de todo su poder, de todo su amor. Ella se dejó saciar, satisfacer y recargar por Él. Y Jesús le dio el pan, le dio a Jesús el pan y los peces que tenía y dejó que Jesús los multiplicara. Dales de comer. Jesús no nos pide que demos de lo que nos sobra, lo que es extra, lo que nos queda del tiempo, lo que nos sobra de nuestros recursos. Lo que nos pide Jesús es que demos de lo que nos falta, de lo poco que tenemos y lo que a veces tiene un alto precio. Una vez estaba en una oración profunda, rezando ante el Santísimo Sacramento y sentí que tenía que decirle a Jesús que te amo tanto que con gusto dejaría que me rompieran en 1.000.000 de pedazos por ti. A veces los amantes dicen esas cosas locas. Pronto me olvidé de esta plegaria, de esta oración. Y unos años más tarde, cuando formaba parte de la junta directiva de una hermandad de laicos, me sentía que casi me desgarraban los creyentes. Parecía no tener fin la avalancha de quejas y demandas diversas que presentaban ellos. Con frustración, un día recé: Señor, siento que me está rompiendo en 1.000 pedazos. Y en ese instante, en esa oración, inmediatamente recordé la oración que había rezado al Señor años atrás y dije: gracias, Señor. Por eso me di cuenta de que si intentaba satisfacer estas demandas por mi propia cuenta, me dirigía a la frustración, al agotamiento. Pero si dejo que el Señor sea lo primero en mi vida, si yo le dejo que sea el primero y pongo mis ojos en Él, en este caso podría darle mis panes y pescado y Él se aseguraría de que nunca se acabaran, que se multiplicaran. Y eso es así para todos nosotros. Ahora me dirijo a otra comida de los evangelios que viene del Evangelio de Juan, del capítulo 2. Esta comida también se dirige hacia la Eucaristía. Lo que encontramos allí, que la Madre de Dios, que hace en una boda, se da cuenta de una incómoda situación, que se han quedado sin vino los anfitriones. Las antiguas celebraciones de las bodas judías duraban una semana entera y el hecho de que el vino se agotara a mediados de la semana era un gran impedimento para los festejos. El vino simboliza algo más, alegría, la celebración, la abundancia. Y ningún anfitrión les sirve a sus invitados solo agua y pan. Pues se agotaba el vino y María, con su genio femenino, con su materna sensibilidad,
And she brought that need se dio cuenta y but he seemed hizo to refuse. este cuidado, se dirigió a su hijo, pero primero pareció que su hijo se negó en un primer momento. Dijo, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, ella comprendió mejor que nadie más el corazón de su hijo y She would not accept no aceptó la negativa, esta respuesta de su hijo, She just turned porque to the estaba servants of the motivada wedding por and su said, firme fe. Y por eso se dirigió a los sirvientes y les dijo, when she said that, haced lo que now él Jesus diga. has to do the miracle, right? Y después se dirigió a Jesús. What faith? ¿Qué fe Do whatever he tenía? tells you. ¿Qué fe tenía Could not ella? refuse such faith. Jesús no podía So Jesus rechazar turned to the tanta servants fe. and said, Entonces lo que dijo okay, do you see these a los sirvientes y les dijo, ¿veis esas 6 enormes tinajas de piedra que se utilizan para los ritos de purificación? Cada una con una capacidad con 150, llenadlas, galones, llenadlas. Desde este punto de vista, los sirvientes podían imaginar que lo que dijo Jesús no tenía sentido. a lack of El water? The problema problem was a lack of wine. Era la falta de vino, no la falta de agua. Además, les encomendó Nobody knew that Jesus una tarea was a miracle nada worker. fácil. No sabían que Besides that, Jesús podía it hacer was no milagros. small task Y that no he se had trataba de given them. nada Fill these pequeño y 6 fácil. jars. That Tenían que means llevar they had estas to take pesadas some tinajas heavy jugs y out to cargarlas the village al well, pozo de la aldea, let down the jugs bajarlas into the al well, pozo pull y them back up, luego subirlas, otra vez izarlas, llevarlas, cargarlas de vuelta al lugar de la boda y volver a ir al pozo para hacer lo mismo, probablemente varias veces, repetir, ir al pozo, de vuelta a la boda, otra vez al pozo, de vuelta a la boda. Podrían haber pensado fácilmente, ¿qué sentido tiene tanto trabajo? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Para qué hacer esto? Podrían haber dicho, bueno, seguro que con la mitad de la capacidad de la tinaja será suficiente. Pero recordaron lo que dijo la señora, haced lo que él diga, todo lo que él diga. Y llenaron las jarras hasta el borde, They didn't complain. sin quejas, sin decir ni una palabra. Simplemente cumplieron con esto. Entonces, Jesus said Jesús another strange thing. Do you remember what he dijo told them otra to do cosa then? extraña. Okay, now ahora, take some out Sacadlo and bring it to the y steward of the llevadlo feast. al maestresala. Oh, take some Bueno, water out of the sacar jars and bring it to algo the de steward agua of de the las feast? tinajas y He llevarlo might a not la think the joke is so maestresala. funny. Bueno, tal vez no sea una buena broma We have to para think ella, about para these él. gospel stories and realize Sin what embargo, it must have been like. podemos imaginar cómo era esto, qué situación, qué extraña petición por parte de Jesús que tenían que obedecer. They obeyed anyway. Sin embargo, ellos lo hicieron Out of y the jars. sacaron agua de las tinajas, llevaron al maestresala y de alguna forma, cuando nadie miraba, el agua se convirtió en vino. Somehow, De hecho, out of de their alguna forma, the Lord, el Señor hizo el milagro. not only did it become wine, No solamente que se convirtió en vino, sino en vino bueno, the best wine el mejor anyone had vino ever tasted. que cualquier persona jamás ha degustado, el vino de la vida divina que Jesús Satisfies the human heart. que the very realmente life of puede God. The realmente only thing that truly satisfacernos, gives us joy. lo que nos da una alegría verdadera, una celebración abundante. O sea que Jesús Revealing himself there, se revelaba a sí mismo como the real el verdadero esposo, Mesías, que ama a su pueblo, que derrama sobre su pueblo su amor, un buen vino, y was more than enough. dio más de lo suficiente, más que suficiente, más de lo necesario. Everybody received, Y a
tiny No que solamente unas gotitas para todos, sino para todos más que suficiente para poder quedar satisfechos. first miracle. And Con eso Jesús hizo su primer milagro, reveló su gloria, como el milagro de los panes. of the Last Supper, También con esto estaba the cup of his blood. ya nos dirigía hacia la última cena, anticipaba la última cena, cuando nos dio el cáliz de su sangre, fuente inagotable Of de forgiveness. perdón y de vida divina. So how often, brothers and sisters, ¿Cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo que parece no tener sentido? with our natural minds? Al menos se trata de cosas que contradicen el sentido común muchas veces. Doesn't make any sense. What Y a tal waste como of time. ocurrió con los sirvientes, nosotros igualmente podríamos decir que malgastar de tiempo, ¿para qué hacerlo? ¿Cuántas veces recibimos silenciosos impulsos del Espíritu Santo Sometimes ignore because it doesn't que fit luego our own ignoramos porque no encajan en nuestros propios planes o nos parecen una pérdida de tiempo? Y en esos momentos debemos recordar el sabio consejo de la Madre de Jesús: haz lo que os diga. very simple. Like Tal vez nos esté diciendo que hagamos algo muy sencillo, yo que sé, llama a tu primo con el que no has hablado en 5 años, it might be o llama a esa persona start a conversation parada with del that man autobús. that you see at the bus stop because he needs to Ponte hear a about God's charlar love for con him. esa persona porque se sienta sola y necesita oír hablar del amor de The Holy Dios por Spirit telling ella. you see the woman U otro who is hunched ejemplo, over el in Espíritu pain? Santo te dice: pregunta a la mujer que está encorvada por el dolor si puedes rezar con ella para que se cure. The Holy Spirit wants to speak these kinds of things to us, and He is speaking these kinds of things to us. Amigos, If only we will cuando listen. obedecemos, Jesús convierte el agua de nuestra fe obediente en el vino de la vida divina. Obedient faith. Our human Es lo que pasa con nosotros, al igual into wine. The wine. que lo que pasó durante las bodas de Caná. Tim Green. He aquí un buen ejemplo que les voy a poner. Se trata de un amigo mío llamado Tim Green, que experimentó esta verdad. Era un abogado y trabajaba en un importante puesto en la empresa Ford Motor. Sufrió cáncer cerebral durante 20 años y soportó muchos tratamientos de quimioterapia. A pesar de ello, Tim viajaba a Ciudad de México varias veces al año con un grupo de voluntarios que atendían a los pobres, más pobres en el vertedero, llevándoles comida, ropa, atención médica, amistad y oración. And the other members of the team Tim y su equipo experimentaron a menudo que el Señor hacía milagros, multiplicando los alimentos o sanando al instante a personas que estaban gravemente enfermas. bigger than they expected, and they would realize they didn't have enough food. They would kneel down and pray, and the Lord multiplied that food. Entonces se pusieron de rodillas al ver que la comida no era suficiente, empezaron a rezar y entonces la muchedumbre vio la comida multiplicada. And then count the A crowd veces and realize había habas en un recipiente contando las piezas y entonces se dieron cuenta de lo pocas que eran, se pusieron de rodillas, empezaron a repartir los contenedores y en el momento de llegar a la última persona les quedaba sobradamente alimento. Entonces Tim aprendió a escuchar la palabra del Espíritu Santo. Un día, lo que les voy a contar pasó en Estados Unidos. Tim entró en una tienda para comprar flores a su mujer y entabló una conversación con la mujer que estaba detrás del mostrador y le explicó que sufría un fuerte dolor de cabeza. ever since she had
fallen backwards and Se trataba de una condición muy dolorosa desde hacía muchos meses y según explicó la vendedora, se había caído, se golpeó la cabeza contra el suelo y sufrió una conmoción cerebral y también la caída también le causó graves daños en uno de sus ojos. Mientras hablaba, Tim sintió el impulso del Espíritu Santo y se ofreció a rezar con ella por su curación. Obedeció y arriesgó su fe. Dijo, a menudo, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, tenemos que asumir un riesgo de fe. Entonces, Tim dice que ha experimentado muchas veces cómo Jesús cura a la gente y se dirigió a esa mujer vendedora diciendo, ¿puedo rezar con usted para que se cure? Tras algunas dudas, la mujer aceptó. Tim le tendió la mano sin tocarla, ¿no? Porque estaba al lado opuesto del mostrador. Y en el momento en que empezó a rezar, ella sintió el poder de Dios y a ojos vistas ya se sentía mucho mejor. Él le dijo a Tim que su dolor había desaparecido de repente y luego le dijo, ya veo, es la obra, el milagro de Dios. Entonces la mujer se tapó el ojo bueno y se maravilló de poder leer etiquetas muy lejanas en las estanterías, algo que no había podido hacer antes. Ya veo, decía. Tim explicó que el Señor quería encontrarse con esa mujer y entonces le dijo que fue Jesús quien la había curado. Y entonces sobre el mostrador de la floristería sencillamente compartió con ella la buena noticia de cómo Cristo había muerto. Y al final de la conversación la mujer había abierto una nueva relación con el Señor y dijo que asistiría a la iglesia los domingos. Jesús convirtió el agua de la obediencia de Tim en el vino de la nueva vida cristiana en beneficio de esta mujer. My brothers and sisters, the Lord wants to use each one of us for this kind of encounter. Hermanos y hermanas, el Señor quiere aprovecharnos para tener este tipo de sensaciones y experiencias. Estos dos pasajes del Evangelio que acabo de citar ya son como un presagio, ya predicen lo que ocurrirá durante la última cena. Pero hay otro elemento que es esencial para la vida eucarística. Se trata del otro gran misterio del salón de arriba, a saber, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. No sabemos a ciencia cierta si la habitación superior de la última cena era la misma habitación superior en la que se reunieron los discípulos en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, pero es ciertamente posible. En una habitación del piso superior de Jerusalén, Dios hizo al género humano dos de sus mayores regalos, las pruebas insondables de su amor. Su Hijo Jesús en la Eucaristía, como memorial del sacrificio salvador de todos los tiempos, y su Espíritu Santo, es decir, su propia vida divina. Estos dos dones son inseparables entre sí. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz que el Espíritu Santo ha sido derramado.
First, La humanidad atrapada por el pecado no podía acoger could we receive the Holy este Spirit. don, y por lo que Jesús tuvo que morir sobre la cruz para que pudiéramos acoger al Espíritu Santo. Y por otro lado, es solo por el Espíritu Santo que la pasión de Cristo se convierte en realidad para nosotros, en una realidad viva en nuestra vida, de manera que se perdonen nuestros pecados y que podamos tener una vida eterna como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, los dos misterios de la habitación superior son realidad. Entonces, como escribió San Efrén de Siria, cuando coméis ese pan, recibís el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es el amor de Dios que recibimos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo en la Eucaristía, para que nos ajustemos al modelo de Cristo, be baked into the bread that is his body. cocidos en el pan que es su propio cuerpo, United with each other, truly his body on earth. de manera que nos podamos unir verdaderamente en su cuerpo. Es solo el Espíritu Santo que hace posible la vida eucarística. Sin él Eucharistic life. es imposible These two mysteries of the llevar upper room una are vida eucarística. reflected in the Eucharistic prayer. Los dos misterios de la sala de arriba se reflejan también en la plegaria eucarística que dice el celebrante en la misa. The center of the La oración eucarística includes incluye epiclesis. la The prayer llamada epíclesis, es decir, la oración que invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero no solo el pan y el vino son transformados por el Espíritu Santo. There is also what is called También the existe epiclesis of communion, la llamada epíclesis sacrificial, to come upon the people as well. otra oración que pide que el Espíritu Santo se derrame sobre las personas, We actually receive his para body que and blood, también nosotros podamos transformarnos en Cristo Christ, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. into him. We see this prayer, for example, in the liturgy of Saint Lo vemos, Basil, por ejemplo, celebrated in the Eastern churches. en la liturgia de San Basilio, celebrada en las iglesias orientales. Goodness, that your Holy Spirit come, Que tu Espíritu Santo, por tu bondad, descienda sobre nosotros the gifts y here offered. sobre estos dones que tienes ante ti. Sanctify them and consecrate this bread as Bendice the y adorable body of santifica our este Lord pan y God and haz Savior que Jesus sea el Christ, precioso and this cuerpo cup de as the nuestro adorable Señor, blood of Dios y our Lord Salvador God and Savior Jesucristo. Jesus Christ, Y este that was cáliz, shed la for the life of preciosa the sangre world. de nuestro Grant Señor, Dios y to Salvador that all of mismo, us who derramada share por in la the vida same del body mundo. and the same Y cup únenos a may be todos los que united to one participamos de another un solo in pan y sharing una the sola Holy copa Spirit. en la comunicación del único That's in Espíritu the Santo. Eastern Church. In the Western Church, Esta es la liturgia oriental. Mientras que en la iglesia occidental vemos la tercera oración eucarística, en que el sacerdote dice lo siguiente: haz que los que recibimos su cuerpo y su sangre his Holy Spirit. seamos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, llenos de su Espíritu Santo. These prayers show us Estas oraciones muestran que la finalidad de la Eucaristía es que nos convirtamos en lo que comemos por obra del Espíritu Santo. Christ's Nos convertimos en el cuerpo de Cristo, presence, en su presencia para los demás presence to one y another, para el mundo. to other people. An example of someone who truly lived Otro ejemplo, is Father una Andrea Santoro. persona que vive verdaderamente este misterio. Se trata de un sacerdote italiano llamado Andrea Santoro, que ejercía de misionero en Turquía. En el año 2006,
mientras rezaba en su iglesia, by a young Muslim fanatic. fue asesinado por un joven fanático musulmán. En cambio, poco antes de su muerte, el padre Andrea escribió una carta en la que decía: estoy aquí para vivir entre esta gente To y dwell permitir que Jesús haga lo mismo conmigo, prestándole mi cuerpo, one becomes capable of salvation only solo by offering. ofreciendo su propia carne. The evil in the world must be borne. El hombre está capacitado para la salvación. Hay que soportar el mal del mundo y compartir el dolor, asimilando a nuestra propia carne, tal como lo hizo Jesús. Qué hermosa forma de expresar la vida eucarística. Literally martyred. Tan solo algunos días antes de ser asesinado, prestar a Jesús nuestro cuerpo para que a través de nosotros se haga presente en el mundo, My eyes, diciendo cada mañana: tienes, Señor Jesús, mis manos, mis piernas, todo mi cuerpo, tómalo todo, úsalo and if we are willing, para que puedas as Father estar Andrea presente was, en el mundo. Y si estamos dispuestos a hacerlo, tal como lo hizo el Padre Andrea, into the world through us. entonces Jesús a través de nosotros puede traer el perdón de los pecados, la salvación. To literally shed our A blood. veces eso también significa estar dispuestos a pagar el precio máximo, es decir, el derramamiento de nuestra sangre, como lo hizo Jesús. Es la expresión más plena de la vida eucarística, tal como lo entendía el obispo del siglo II, San Ignacio de Antioquía. En su camino al martirio en la arena romana, escribió: I am ground yo soy el grano de Dios, of wild beasts, y los dientes de las bestias me muelen pure bread. hasta convertirme en el pan puro de My Cristo. love has been crucified. Mi amor ha sido crucificado y no tengo ansias de nada terrenal. In me is the living water. En cambio, tengo el agua viva dentro de mí que dice: ven al Padre. On his way to martyrdom, just a few weeks before he died, expressing his will. Algunas semanas antes de morir, durante ese camino también expresó su disposición de ofrecer su propio Cristo a Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida terrenal? Nuestra vida es muy breve. Ninguno de nosotros sabe el tiempo que les queda. Probably some years. Para la mayoría, probablemente un gran número de años, mientras que para otros les quedarán algunas semanas como mucho, o días. En comparación con la eternidad, se trata de una vida muy breve. Entonces, ¿cuál es el objetivo? It is to get to heaven one day, but not only. That we El objetivo es llegar al cielo, pero no solamente purpose. es el propósito de llegar al cielo, sino que el cielo esté presente a través de nosotros en la tierra. Que cada uno de nosotros hagamos que Jesús estuviera presente en la tierra. Es lo que dice Jesús. El cielo está aquí. Qué privilegio que nos da el Señor. When he said Cuando nos dice at the Last Supper, en la última cena, do this haced esto in memory. en memoria mía. On one level, En un nivel Jesus was estaba commanding his apostles ordenando a sus apóstoles y a sus sucesores que celebraran la Eucaristía por todos los siglos. celebrate the Eucharist for all time. Celebrar todos los seguidores la Eucaristía. Pero en otro nivel nos dijo: haced esto en memoria mía. He was speaking to all Pero- of us. Nos dijo esto a todos nosotros. Pero, ¿por Your qué? whole life. Toda tu vida. Do this your whole life. Haced in memory esto of toda me. la vida en mi memoria, en As memoria we mía. Feed on Jesus through the Holy Al Spirit. alimentarnos we de become ella, him.
nos convertimos en Él, en Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y entonces podemos decir a los demás, toma esto, este es mi cuerpo, mi tiempo, mis talentos, mi potencial, mi atención, mi vida, mi amor. Y podéis derramar todo a los otros, toda vuestra vida, para que se convierta en una misión de Jesús. Para aquellos que nosotros vivimos en el mundo occidental, aquí en Europa Central, o donde yo vivo, en los Estados Unidos, en el norte de América, la necesidad de la gente de escuchar el Evangelio es mayor que ha sido jamás antes. Nunca ha habido tanta secularización, tan vasta secularización, tanto distanciamiento de aquel que únicamente puede darnos vida. Nunca ha habido tanta gente que ha recibido el bautismo, pero no tiene conocimiento de Dios, que se ha distanciado del Señor, de la Iglesia, que son como huérfanos espirituales, sin saber, sin conocer quiénes son, de dónde vienen, a dónde van y de qué se trata su propia vida. Hermanos y hermanas, ellos nos esperan a nosotros, ellos están esperando a nosotros para que sean vivos en nuestra fe, para que el Espíritu Santo les llegue. Están esperando a aquellos católicos que estén colmados de alegría, de fe, que no están preocupados por el Evangelio, sino los que están entusiasmados, excitados, ilusionados y animados por el Evangelio, que viven en Cristo y que quieren compartir el Evangelio con ellos. O sea que hay que dejar que cada una de las misas se convierta en una experiencia de esta sala superior. Cada ocasión, cuando vamos a misa y después de la comunión, después de haber recibido la comunión, la Santa Eucaristía, tenemos que pedir al Señor, ¿a dónde me llamas, Señor? Para que el cielo esté presente en la tierra hoy. ¿Cómo me llamas a mí para que encuentre y para que dé respuesta al hambre espiritual del mundo? Por favor, muéstrame, Señor, cómo puedo convertirme en ofrecer perdón, compasión o curación o verdad a alguien que lo necesite. Podemos pedir, podemos rogar después de cada comunión y hacia la Madre podemos pedir y podemos seguir su orden. Haz cualquier cosa que pida Él. Y después, colmados del Espíritu Santo, salimos, abandonamos esta sala superior, al igual que los apóstoles lo hicieron, y como tabernáculos vivos. Vamos a cargar el Hijo de Dios dentro de nosotros y lo llevamos, traemos al mundo, como realmente los cristianos lo hicieron desde el principio, porque tomaron al Señor, porque el Señor tenía tanta compasión por el mundo actual, tiene tanta compasión por la gente que nos rodea, que están sufriendo, que están padeciendo hambre, que nos dice, ustedes, que les den algo de comer. Amén. The word is
hungry for the word of Jesus. O sea que el mundo está hambriento al amor de Dios, de Jesús. Tenemos muchos territorios de misión. Muchas gracias por haber participado hoy en esta ocasión. Espero que podamos vernos en la siguiente sesión. Ustedes pueden ver en las pantallas el programa de mañana. Les deseamos que tengan una tarde enriquecedora y que nos veamos mañana. Ya tengo ganas de colgar un cartel en la salida de Hung Expo diciendo: atención, es territorio de misión. Gracias por su asistencia y que han venido para estar juntos. Confío en que podamos vernos de nuevo en las siguientes ponencias. Mañana a las 8:45 empieza nuestro programa en el Hung Expo. En las pantallas pueden ver el programa del día de mañana. Les deseamos una tarde linda.